La tercera edición del Calzado, Comercio y Turismo de la comarca de la Aranda. Está aquí conmigo Manuel. Bueno, primero, explícanos, ¿qué es este pedazo de zapato? Bueno, esto es una bota que hizo el padre de estas chicas, que esa Olma pues igual tiene 60 años y está hecha totalmente a mano. Esto es imprevisible, esto no se puede ver en ninguna parte. Alba, Manuel es el coordinador de la feria. Bueno, Manuel, cuéntame un poco qué vamos a poder encontrar en esta feria. En esta feria se puede encontrar desde calzado, que es la primera materia y la primera riqueza de la comarca, comestibles, también hay mucho tejido, hay muebles, electrodomésticos y hay diversidad de todo. Manuel, ¿y cuáles son los objetivos de la feria? Vemos que hay mucha gente. Pues los objetivos de la feria es darnos a conocer, que sepan que la comarca de la Aranda existe y bueno, pues que la gente se anime a venir a visitarnos y a dejarnos alguna perra, que buena falta nos hace. Bueno, Alba, vamos a preguntar a la gente a ver qué le parece la feria. Hola, buenas tardes. ¿Qué le parece la feria? Ahí estupenda, como todos Muchas los años. cosas, ¿no? Sí, como todos los Tenemos años. que está comprando zapatos, qué raro aquí en la comarca, no es muy importante el zapato. Yo sandalias de estas todos años. Todos años. Claro, de otros pares, preparándose porque ya son para el verano. comodísimas. Son muy cómodas, muy cómodas. Preparándose para el verano, me pregunta mi compañero. Sí, sí. ¿Qué tal de precio? Pues muy bien. Bueno, Alba, pero no te creas que hay solo zapatos, ¿eh? Acompáñame, Manuel, ¿qué más podemos encontrar? Me has dicho, aquí se ven Bueno, pues aquí colchones. Sofás a 149 euros, el que no Joder, tiene porque no quiere. Qué ganga, ¿eh? Luego pues aquí está la presidenta de la comarca de lo que es turismo. ¿Ya lo has presentado? Vale, Pilar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, es también muy importante el turismo aquí en la comarca, ¿no? Muy importante es el turismo en la comarca. Vale, hay que decir, Alba, que hay muchos stands. Cuéntanos, Pilar, qué vamos a poder encontrar en estos stands. Pues la verdad que hay muchos stands en lo que podemos promocionar el turismo, sobre todo pues, se pueden promocionar rutas, se pueden promocionar alojamientos, servicios gastronómicos a muy buen precio, luego tenemos productos de servicios. La gastronomía muy todo. importante. Muy para importante en la zona, muy importante. Voy aquí a por una señora que le he visto... Muy bien. Señora, buenas tardes, que le he visto comiendo queso, ¿está bueno? Buenísimo, ¿Le gusta la exposición o no? mucho. Claro, además Vamos este aquí, tipo mira, de más gente ferias... bebiendo vino. Caballero, eche un trago de vino aquí. ¿Está bueno el vino o no? Buenísimo. Alba, hay mucha gente, perdona, ¿eh? Buenísimo. Está bueno Claro, el vino. porque dan pie a probar Una buena todo forma de tipo promocionar la productos. comarca con la gastronomía, ¿no? Sí, 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 Le gusta mucho el vino. mucho. Vale, aquí al caballero. Hola, ¿Qué tal la feria? Buenas tardes. Muy bien, una feria estupenda. Estamos ante uno de los mejores stands que está muy completito. Está muy bien, estamos viendo... ¿Ha podido dar una Estamos- vuelta? Sí, sí. Caballero, beba un poco de vino. Venga, ahora mismo. Para Venga, el sí, a ver si se anima con ese un porro. espontáneo va a beber vino. El vino también, que es muy importante aquí en la comarca de la Aranda, igual que el calzado. Vamos, caballero, ánimo. Además, este año nos visita Campo de Borja, la comarca de Campo de Borja, que es una comarca... ¿Qué tal? No, yo no puedo beber. ¿Qué tal? Bueno, Buenísimo. hay que comprarlo ahora, ¿eh? Pues lo que haga falta. Vale, cuéntame, Todo lo que perdón, haga que le he Que era, cortado. digo, que el Campo de Borja, pues que tiene unos vinos muy buenos, estupendo, los hemos probado. ¿eh? Muy bien, gracias. Esmeralda, buenas tardes. ¿Qué tal va la venta? Pues bien, la verdad es que estamos contentos y bueno, pues estamos promocionando un poco nuestros productos de aquí. Lo que tratamos, por ejemplo, el combrio. Esto es el producto típico de la estrella de la zona de feria. ¿Se Calatayud. está vendiendo mucho? Muchísimo. Y además cuando se entra toda la gente dice, ya huele a combrio. ¿No lo has notado cuando has entrado? Sí, bueno, yo es que no he reconocido el olor. Pues eso. Y nada, es una forma de darnos a conocer nuestros productos, que ya ves que tenemos un poco de todo. Y estuvimos el año pasado, estuvimos contentos y nos fue bastante bien. ¿Qué te parece si me das algo de probar y así ya Pues, ¿guardas la cuaresma o no? Porque hoy es viernes. no guardo la cuaresma? Vale, pues entonces puedes comer jamón, espera, chorizo. Vale, ahora, oye, pues mira, voy a probar Jamón, jamón, con ¿vale? jamón estarás Aquí me bien, quedo Manuel. probando los buenos productos de la comarca de la Aranda. Pues ya lo han visto, todos los secretos de esta comarca, no se lo pierdan y visiten esta feria. Gracias, Imanol. Puedes comer, probar las olivas. Mucho interés por la vivienda protegida y piso medio de 2-3 habitaciones ubicado en la ciudad de Zaragoza. Lo acaban de oír, estos dos modelos son los más buscados por los zaragozanos a la hora de comprar una nueva vivienda. Enseguida les contamos dónde pueden encontrar estas oportunidades. También hoy nos hacemos eco de un nuevo caso de robo, en este caso en la sede de la Asociación de Amas de Casa de Torrevelilla. El valor económico de lo sustraído asciende a más de 2.000 euros.
Y también les diremos por qué es un buen fin de semana para los amantes de los vehículos clásicos. Hasta el domingo, una treintena de espectaculares coches como estos realizarán un recorrido de 570 kilómetros por los paisajes y pueblos aragoneses, efectuando paradas en las hospederías de Aragón. Una cita ineludible para los amantes del motor. Enseguida les mostramos todas estas historias, pero antes queremos invitarles a las jornadas gastronómicas Teruel Gusto Mudéjar, donde los restaurantes ofrecen menús con productos de calidad. Uno de ellos es ese, Beatriz, esa patata de cella. Así es, muy buenas tardes a todos, Alba. Patata de cella, que es uno de esos productos de calidad que realmente hasta el 3 de abril va a estar muy presente en esas jornadas gastronómicas Teruel Gusto Mudéjar, y nosotros pues hemos dicho, vamos a hacerle hoy un homenaje a la patata de cella como se merece realmente. Estamos en el restaurante Ambeles para cocinar, pero antes de cocinar quiero enseñarte, voy a dejar aquí la patata, vámonos un poco para atrás, Antonio, y es que hemos puesto hoy la cocina del restaurante Ambeles como el día, ¿has visto? Primaveral, con esas frutas y esas flores, queda genial. Pues es que claro, este tiempo tan bueno que nos está haciendo aquí también en Teruel, se merecía también un poco, Marcial, la cocina ambientarla, ¿verdad que sí? Estamos en primavera, habrá que sacar un poquito las frutas y las verduras. Que se note que estamos en primavera. Por supuesto. Claro que sí. Empieza a buena temperatura. Pues con Marcial vamos a cocinar, además es uno de los restaurantes de esos 19 establecimientos que participan en estas jornadas gastronómicas en Teruel, y que vamos a hacer un plato que yo si no leo la chuleta, Alba, porque es que ya verás tú ya. Voy a ello, voy a coger ahí de casi, Marcial. Ingredientes. Madre mía, es que esto se llama patata rellena de cella con carne de cerdo de Teruel y trufa de Teruel, e hilos de jamón crujiente y tosta de carpaccio de trufa de Teruel con sal sabor a huevo. Me ha costado. Un poquito, pero bueno, lo has conseguido. Le he conseguido. Bueno, lo hemos resumido un poquito en patata rellena de cella con carne de cerdo y trufa de Teruel, que va a estar riquísimo, y como tú bien decías, mira la cantidad de ingredientes que tenemos ya en la mesa para que apunten. Vente conmigo, Marcial, por si a mí se me olvida alguno, que vamos, que estamos a viernes, que diría alguno. No creo que se me olvide. Vamos a ver, tenemos aquí secreto de cerdo y jamón. Y jamón fresco. Y jamón fresco. La patata de cella, que no puede faltar. Después tendríamos ahí un poquito de cebolla, un poquito de ajo. Cebolla y ajo. Tomate fresco. Tomate, y tenemos también una copita de Jerez. No, es un coñac con trufa. Coñac de trufa. Y un poquito más abajo tenemos trufa Monosporum. Que esa también la usaremos. También todos son productos de calidad, ¿eh? Todos son productos de primera calidad. Después necesitaremos para la bechamel que vamos a hacer, ¿verdad? Un poquito de aceite de oliva de Bajo Aragón, un poquito de leche, harina, pimienta, sal de huevo y un par de yemas de huevo metidas en leche para que no se pongan secas. Sal de huevo, que realmente esta sal que tenemos aquí, sal de huevo, yo no la había oído nunca. Esto es difícil de encontrar, ¿verdad? Bastante, me lo manda un amigo de Torrevieja. Te lo manda para acá, para cocinar aquí en Teruel. Y ya para gratinar y finalizar, un poquito de queso. De Albarracín. Y ese jamón de Teruel, que tampoco puede faltar en estas patatas rellenas. Pues realmente nosotros con todos estos ingredientes, fíjate, si tenemos faena hoy, Alba, nos vamos a poner enseguida a cocinarlo para hacer homenaje a esas jornadas gastronómicas Teruel Gusto Mudéjar, con esa patata de cella que realmente también ha sido la protagonista de la mañana, realmente nosotros, porque nos hemos ido a plantarlas hasta Cella, a sembrarlas, para ver un poco los secretos de esa patata. Mira. ¿Pero qué color tiene esta patata, Miguel? Sí, este color es porque le echamos un tratamiento para que luego no se la coma el escarabajo de la patata. Entonces con esto ya no las tenemos que sulfatar luego 40 veces. Y eso es lo que vamos a plantar, que son patatas cortadas. En trocitos. Claro, cortadas porque es muy gruesa. Cuando son pequeñas, pues se echan enteras. Pero claro, la semilla esa nos cuesta el doble, la pequeña. ¿Cuánto campo tienes aquí? Hectárea y media. Hectárea y media, todo de patata. Sí, sí. ¿Cuánto te cuesta sembrar todo esto? Esto, 3 horas, o así, 3 o 4 horas. Con un buen equipo como este, Pues la máquina está automática, se pone pronto. Pues vamos a ver cómo funciona esta máquina. Vamos a ver. ¿Cuántos años llevas de agricultor, Miguel? Pues desde los 16. ¿Desde los 16? ¿Y tienes ahora? 52. Unos cuantos, vale, unos cuantos. Sí, ya sabemos de qué va esto. ¿Y siempre con la patata? Sí, siempre. Ya mi padre la cultivaba y ahora yo. ¿Necesitan
mucho cuidado las patatas? Pues sí, más que otros productos. Por ejemplo, pues les echamos más abono que al cereal, el doble. Le echamos estiércol, los riegos todas las semanas. En fin, hay que tratarla pues con mucha atención, claro. Es una patata delicada, ¿no? Sí, bastante. Hay muchas clases de patatas, pero aquí en Cella, ¿cuáles son las que más se dan? Aquí sembramos el 95% agria, que es la de aquí, sí, la que se siembra en todo el pueblo, sí. Volvemos a cargar. Oye, ¿y esto blanco qué es? ¿Qué tienes aquí? Eso es un producto que echamos para el gusano de alambre, para que no la picotee. ¿El gusano del hambre? Sí, no la barreneta que llamamos eso. aquí. ¿Que tiene mucha hambre ese gusano? ¿Qué? Sí, claro, ¿De patata? se las come, las agujera y claro, luego tienen mala presencia. Pues sí. nada, a quitarlo el gusano. Y con eso ya lo evitamos. ¡Hola, Santiago! Que ya llegamos. ¡Stop! ¡Ahí! Santiago, muy buenas. Hola, ¿Qué día buenos días. bueno nos ha salido hoy Sí. para plantar patatas, Muy bien. Que digo yo, en octubre estáis de enhorabuena, ¿no? Porque la patata de Cella tiene su propia marca. Sí, teníamos las patatas, sabemos hacer buenas patatas y ahora nos faltaba pues ese nombre, registrarlo, tenerlo los productores y a través de aquí pues empezar a comercializar. Oye, ¿y qué es lo que tiene la patata de Cella para estar tan buena? Sobre todo es el tiempo que le cuesta hacerse, tiene un proceso de crecimiento muy lento, hace que luego tenga que se mantenga muy bien, tiene unos niveles de azúcares y de agua que la hacen muy buena para el frito y para cualquier otra forma que se pueda hacer en cocina. Esperamos que esto sea un revulsivo en las ventas, en la comercialización, que pueda dejar un dinero al que produce patata y que eso anime a que otros también puedan sembrar, sí. Todas las patatas que hemos sembrado esta mañana, a partir de octubre, se van a convertir en esto. Y entonces sí podremos llamarlas patata de Cella. Esas patatas de Cella que son, digamos, y uno de los ingredientes principales en esas jornadas gastronómicas Teruel Gusto Mudéjar, que hasta el 30 de abril, o sea, hasta el 3 de abril, están aquí en Teruel. Mira qué rápido va Marcial con ese plato, porque es que teníamos tantas cosas que hacer, ¿verdad, Marcial? Hay tantos ingredientes en estas patatas rellenas. Cuéntanos un poquito qué es lo que has hecho aquí. Hemos echado la carne de cerdo con la cebolla pochada, un poquito de tomate natural, tenemos un poquito de trufa. Trufa y la sal. Melanosporum. Y ahora le agregaremos una copita de jerez. Una copita de jerez que le va a dar también el gustito, que está trufado también, ¿verdad? La trufa también es uno de esos alimentos que realmente son de calidad y que tenemos en Teruel Gusto Mudéjar, ¿a que sí? Exactamente. Uy, que se nos ha puesto ahí. Qué calorcito, ¿eh? Nos da un poquito. Hemos de decir que vamos a hacer... Se tiene que quemar el alcohol. Se tiene que quemar, claro que sí. Que no se asusten en casa, que no se nos está ardiendo la cocina. Que tiene que quemarse el alcohol. El relleno ya lo tenemos. Qué bien. Y ahora te necesitaríamos una bechamel para hacerle, que ya hemos echado un poquito. Y ahora agregaremos las 2 yemas de huevo con la nata. Con la nata. ¿Cuánto tiempo llevas de cocinero, Marcial? Unos cuantos ya, ¿no? Unos años. Son 35. 35 años a la cocina, en los fogones. Empecé a los 13 años. ¿A los 13 ya? Tengo 52. Qué jovencito a los 13 años, ¿no? Jovencito. Jovencito. ¿Qué necesitas? Por ahí detrás, las patatitas. Vamos a rellenar esas patatas. Patata de Cella, que las hemos cocido previamente con sal, ¿verdad? Con sal, para que se peleen mejor. Para que se peleen mejor. Claro que sí. Qué buena pinta. ¿Tú has probado las patatas de Cella, Alba? Yo sí que las he probado, claro que sí, Beatriz. Y están riquísimas, y con todos los productos de calidad que estamos utilizando esta tarde para cocinar, nos está, vamos, quedando esas patatas que además por ración, ¿cuántos pueden caber? Normalmente en el menú que tenemos ponemos media ración, porque también le ponemos una tosta de trufa en carpaccio. Después le ponemos una joya con perdiz y después le ponemos un rollito de cordero confitado con foie, con hígado de pato de Santa Eulalia. Realmente, mientras ahora que va haciendo sus cositas Marcial, tenemos que decir que
¿Vosotros habéis participado siempre en estas jornadas gastronómicas? Desde que se inauguraron y se hicieron hemos participado siempre, todos los años, igual que en las tapas y en los peroricos. Hace 5 años que se hacen estas jornadas, más o menos estábamos. Mira, se lo vamos a pasar a Lili, que no se presentaba Lili, que está por ahí detrás, que es la encargada de llevarlo a gratinar. Porque ahora allí, gratinando, más o menos ¿cuánto tiempo tendríamos que tenerlo, Marcial? Unos 5 minutos. En 5 minutos gratinando lo tendríamos listo. Está hecho. Pues ves, Alba, teníamos muchos ingredientes, pero tampoco es tan complicado esto de la patata rellena, ¿eh? ¿Has visto? Un nombre muy... Vamos a pasarnos por aquí... Venga, sí, que nos lo trae Lili, nos trae el plato. A cocinarlo, Beatriz, si ven que es tan fácil, ¿verdad? Y tan rápido. Se animan, porque es que claro, si es un plato muy complicado y encima tiene mucho tiempo, pues tampoco nos animamos mucho. Mira lo que me trae por aquí. ¿Qué pinta tienen estas patatas? Que como decíamos son patatas de calidad, patatas de cella, y además hemos utilizado el jamón, que también es de Teruel, que también es un ingrediente de ese Teruel Gusto Mudéjar. La trufa, también. El queso de Albarracín, también. Y no sé si me dejo alguno. La carne de cerdo. Prácticamente todo el producto que hay aquí es de Teruel. Hasta una reducción de trufa que hemos hecho también es de Teruel. Pues el restaurante Ambeles está preparado para esas jornadas gastronómicas Teruel Gusto Mudéjar y todo Teruel hasta el 3 de abril. Vengan a probarlas. Yo ahora mismo me como una de estas, ¿eh, Alba? Eso está seguro, que os termináis ese plato. Gracias, Beatriz, a disfrutar de esas jornadas. Y si hablamos de alimentos de nuestra tierra, ¿sabrían decir a qué sabe Aragón? Los reporteros de Unidad Móvil han encontrado algunos de los alimentos con los que más se sienten, con los que más nos sentimos identificados los aragoneses. El oro del Bajo Aragón, la trufa negra de Sarrión o la trenza de Almudévar son solo algunos de los sabores de nuestra comunidad. Lo podrán comprobar hoy a partir de las 9:15 de la noche. Ya verás cómo las tirará. Mira. Un minuto no llega. 40.000 kilos caben en cada una de ellas. Cada una de ellas. Esto ya es lo que realmente va a la botella. ¿Lo podría probar ahora mismo? Sí. Pues a ver si te luces, Blanquita. Venga, búscala. Les cuesta, es complicado. Venga. Sí, pero hombre, ves, ya lleva la olor de una, ya tiene una. Vale. ¿Ahí la tenemos? Aquí la tenemos. Esta ya va entrando bastante en color. Estos son canelones de merluza con cebollita y con trufa, claro. Todo trufa. A la 1 de tortilla. Tapa y bebida, 2 euros. Tapa sola, 1,50. 100 euros para el primer premio, 50 para el segundo. ¿Quieres probarla, el sabor? Sí. Son todas buenísimas. Estamos en el obrador donde se preparan las trenzas. Se corta por la mitad para luego poder trenzarlo. Esto es muy manual. ¿Cuántas trenzas al día hacéis? Entre 2.000 y pico hasta 4.000. ¿A qué se picotea? La prueba la tienes. Y les contaremos cómo trabaja. Veremos hoy. Y además en este mes de abril estamos de aniversario. Aragón TV cumple 5 años en buena compañía, la suya. Hoy les queremos hacer un recorrido por este periodo de tiempo en el que hemos creado una televisión, como pueden ver, cercana a todos ustedes, a todos los aragoneses. Además serán ustedes los que nos digan cuáles son sus programas favoritos. Enseguida lo escuchamos. Antes seguimos con otras historias. Llevan años suministrando semillas a los hortelanos en Huesca de la forma más tradicional, con una tienda. Pero ahora Huerta Barbereta ha recibido por parte de la Feria de Tiendas Virtuales el premio a la tienda virtual Revelación, porque también triunfa en la red. Vean. En Huesca, si hablamos de Huerta Barbereta, pues todo el mundo lo une a tomates, cebollas y hortalizas. ¿Por qué? Pues porque estos señores llevan mucho tiempo trabajando y han recibido un premio como tienda virtual Revelación. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y orgullosos, pues porque después de muchos años trabajando y de manera pues dura y ardua, pues hemos conseguido un premio que pues, nos hace muy felices. Que el huerto existe hace muchos años, pero vender por internet eso es muy nuevo. Eso es una novedad que le hemos incorporado este año a nuestro negocio, pues porque hasta ahora era una tienda más bien física y ahora pues a través de internet, porque como hay que estar en las nuevas tecnologías, pues hay que vender al resto de España. A mí me pica la curiosidad. El nombre Huerta Barbereta, ¿de dónde viene? Porque tu apellido es Giral. Sí, mi apellido es Giral. Bueno, pues lo de Barbereta viene a raíz de mis antepasados, en este caso mi bisabuela, pues que se llamaba Bárbara y todo el mundo la llamaba Barbareta con A.
pero se fue trastocando el nombre hasta convertirse en Barbereta. Alguno le puso la E y ya ahí se quedó. Alguno le puso la E y ahí se quedaría el cambio. Pero que rima, Huerta Barbereta, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la terminación rima, pero está bien, es gracioso. Y muy de Huesca. Y muy de Huesca. Barbereta. Barbereta, hombre, muy de Huesca porque lo conocemos que es de aquí, pero vamos, no... No, me refiero a la terminación ETA. A ETA sí, eso sí, chiqueta. Y esto no son ni lacasitos, ni chucherías, ni nada parecido, son semillas de lechuga. Esto es semilla de lechuga, sí. Es una lechuga que se llama Maravilla de Verano. Maravilla de Verano, con ese nombre. Ese es su nombre, sí. La verdad es que está rica. Y pues lo que hacen es ponerle una camisa llamada píldora, pues para que sea toda igual y las máquinas pues la siembren bien. Y la simiente, digamos, va dentro. La semilla va dentro, sí. A ver, rómpelo, a ver qué hay dentro, a ver si lo podemos ver. Porque esto, lo de fuera en realidad... Lo de fuera es el envoltorio, como se dice, es una píldora para que todas sean del mismo calibre y la semilla realmente es eso. Y para todos ustedes, en exclusiva, la maquinaria de Huerta Barbereta. Esto es ingeniería italiana, Jorge. Sí, pues es una máquina italiana que consiste pues en coger un poquito de semilla por la aspiración y ella por sí misma va cayendo en los agujeros de la bandeja. Llega aquí y ¿esto qué es lo que hace? Pues con un material que se llama perlita, pues o vermiculita, lo tapa para que mantenga la humedad, luego lo riega y una vez regado pues las apila para que las recoja y llevarlas a la cámara de germinación. Yo he venido a buscar planta, como todos los años aquí, porque me da muy buen resultado. Entre los clientes de esta casa hay muchos hortelanos veteranos, pero también hay gente joven que viene a comprar. ¿Qué te llevas, mozo? Pues mira, me voy a llevar mi 500 cebollas de Fuentes y de Secar, pues para poner en la huerta ahora esta semana. ¿Y tú trabajas la huerta? Hombre, claro. Vamos a ver si así pues tenemos alimentos de calidad buenos y no tenemos que ir a comprar a supermercados que nos engañan. Este señor lleva 25 años viniendo a comprar aquí la simiente para su huerto. Sí. ¿Qué tal sale? Pues buena, muy buena. Hoy me llevo solo alpicoces. Alpicoces. Porque ya tengo puestos pepinos y calabazas y tomates. María José, esto es un no parar, ¿eh? Un ajetreo, sobre todo esta temporada que empieza por la temporada de plantar, la primavera. ¿Y todos los días es así? Sí, a partir de ahora hasta final de verano, así. Es de la tradicional desde hace muchos años, pero que ahora, bueno, pues también vendemos online, es un aliciente más. ¿Qué es lo que está triunfando hoy? ¿Qué te das cuenta tú que vienen más a pedir? Hoy la cebolla y el tomate, aunque el tomate hay que taparlo de momento, porque puede llegar el frío. Al rico cogollo de Tudela. ¿Y a dónde vendemos? ¿Por internet? Pues hombre, en internet se vende a toda España, prácticamente norte de España mucho, Cataluña y Madrid y un poquito de Andalucía, pero vamos, prácticamente toda España. Bueno, pues sale, plantitas a crecer, que a saber en qué punto de la geografía española paráis. Y ahora a Laura no le toca trabajar en la huerta. El plan para hoy viernes por la tarde, ¿verdad, Laura? Lo tienes un poquito más relajado. Es más acorde, Alba, buenas tardes otra vez. Más acorde con lo que toca, ¿eh? Claro. Viernes por la tarde, pues leer es un buen plan. Hombre, con el tiempo que hace, mejor si es en un jardín, que ya lo hemos dicho hace unos minutos, ¿verdad, Alba? Que hace muy buen tiempo. Pero mira, aquí tenemos un libro de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, que no es un libro cualquiera, es un libro libre. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una idea que ha triunfado ya en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, bueno, en varias. Es el book crossing. Esto en inglés quiere decir cruce de libros, para que se lo entiendan ustedes, más o menos. Y Rosa ha traído esta idea hasta Graus, que es un pueblo relativamente pequeño, pero ¿por qué no? También pueden triunfar las buenas ideas en un sitio pequeño, no solamente en los sitios grandes. Pues claro que sí. Además, yo creo que Graus siempre se ha caracterizado por tener el nivel cultural muy alto. Mira, tela de libros que tenemos aquí, ¿eh? Pues sí. El book crossing es un movimiento internacional, entonces se caracteriza pues porque la gente con su generosidad es capaz de sacar esos libros de las estanterías que le han gustado y que son libros bonitos, que a lo mejor alguien está deseando encontrarlo, pero a lo mejor no tiene dinero para comprárselo. Esto pasa mucho. O que no tiene una biblioteca a lo mejor para cualquier momento ir a cogerla, porque ¿cómo funciona? Tú te lees un libro y ¿qué haces con él? En el book crossing, ¿cómo funciona esto? Bueno, el book crossing hay puntos así en sitios públicos para que la gente traiga sus libros. Este es un bar, que no lo hemos dicho todavía, es el Trasgos de Graus. El Trasgos de Graus, en el Barrichos que estamos. Entonces también hay otra manera que la gente cuando lee un libro de estos libres, bueno, pues puede volverlo a un punto de estos. A lo mejor nosotros la filosofía que tenemos es que se lo pueda quedar y cambiarlo por otro, pero también es muy bonito llevarlo, por ejemplo, a un parque y dejarlo encima de un banco,
porque es como... Con el alféizar de una ventana, ¿eh? Claro que sí. Como que eso, deja libre el libro como a su aventura. Entonces esa es un poco es una idea muy romántica, ¿no? Pues sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y trata también, decías, me comentabas antes, que me ha gustado mucho esta frase, Alba, que decía, es un poco intentar hacer del mundo una gran biblioteca. Esto, es que a mí me gusta leer mucho, entonces claro, a mí estas ideas me van bien, porque, vamos a ver, que hemos hablado mucho con Rosa, pero aquí tenemos gente, ¿eh? Como por ejemplo, tú ves aquí un joven con boina y dices, pues sí, de barrichos de toda la vida, pero lee un poco. Bien, intentaré. Bernarda había agarrado ya con mano firme el poder de la casa, mientras el marqués vegetaba en el huerto. Ese es americano. ¿Qué tal la pronunciación? ¿Bien? Muy bien. Bien, ¿no? Bien. Yo creo que le podemos dar un sobresaliente. Pero vegetaba, ¿qué quiere decir? ¿El qué? Vegetaba. Vegetaba. Uy, ¿cómo se lo explicamos? ¿Qué quería decir vegetaba? Yo le paso el marrón aquí a la compañera. Es que estaba vegetando, en plan vegetal, como un vegetal. Exacto, de vegetal. Vegetando, estaba tranquilo. Sin hacer más bien nada. Jessie. Jessie. Que vive en la Puebla de Castro, ¿no? No. ¿Dónde? Vivo en Se Castilla, la maravilla. Se Castilla la maravilla. Ha llegado aquí y se ha encontrado esta idea, ¿qué le parece? Pues a mí me encanta, es genial. Porque otra cosa que es propia de grandes ciudades y que parece que no te lo puedes encontrar en un sitio como Graus con un número de habitantes, no porque sea menos ni mucho menos, sino porque el número de habitantes pues es más reducido. Es que también aquí hay, a las 9, por ejemplo, la gente viene y habla inglés entre ella. Sí, sí, tenemos un buen grupo de conversación de inglés aquí en la bodega. Una bodega bonita, impresionante. Y pues hacemos conversación, hablamos en inglés. A él le cuesta poco, claro, a él le cuesta muy poco. Muchas gracias. Puedo hacer muy pocas cosas, pero hablar en inglés sí. Hablar en inglés sí. Bueno, pues el book cruising es una idea muy romántica, muy hippie también. Cada uno coge un libro, se lo lee y lo deja donde sea. Y esperemos que la idea que Rosa ha traído hasta Graus pues triunfe y todos estos libros que tenemos en esta estantería rulen por Graus y alrededores. Pues sí, que se extienda a otras localidades de la provincia ostense. Gracias, Laura. Este auto es de 1928, por tanto tiene 83 años, ¿no? Está ya prejubilado, ¿no? Sí. ¿Corre? Sí, corre, naturalmente. Ya son 3 las veces que han robado en Torrevelilla, un pequeño pueblo de la comarca del Bajo Aragón. El último hurto ha sido en la Casa de Cultura, donde han robado material por más de 2.000 euros. Los ladrones forzaron la puerta de esta casa que hace años está abandonada. Por el interior subieron hasta el tejado y de ahí lograron saltar a la Casa de Cultura. Entraron por esta pequeña ventana en la parte más alta del edificio. Pensáis que fue el pasado fin de semana, así que aquí no había nadie. Exactamente, únicamente por la mañana que viene a ser restauración y bueno, ya el fin de semana pues está cerrado esto. ¿Y creéis que forzaron esta puerta de acceso con una palanca? Exactamente, sí, se ven marcas aquí y bueno, de haber arrancado el cerrojo que es el que cerraba la puerta por dentro. Así os encontrasteis todo el lunes. Exactamente. Bajaron por esta escalera, esto era un antiguo convento reconvertido en Casa de Cultura y cuando llegaron aquí se encontraron este destornillador que no es de ninguno de ustedes. Exactamente, cuando entramos nos encontramos destornillado aquí en la escalera y bueno, nuestro no es. Seguramente sería de los ladrones. Salieron por esta puerta que da acceso al patio de la Casa de Cultura. Ah, sí, esta puerta es por la que salieron hacia el patio y bueno, entraron por la otra ya por la puerta principal, que es la que accede a las amas de casa. Paquita, es usted presidenta de las amas de casa. Aquí tienen su local. Y cuando llegaron se encontraron la puerta de par en par. De par en par, que normalmente las cerramos siempre. Además, vemos que el suelo lo habían pintado hace muy poco tiempo, estaba recién limpio. Y cuando llegaron, ¿qué encontraron aquí? Pues encontramos huellas de que alguien había entrado con zapatillas deportivas. Y la Guardia Civil nos dijo que era de 2 personas diferentes. Accedieron por esta puerta. Aquí las monjas tenían una valiosa vajilla, pero de aquí no se llevaron nada. No tocaron en absoluto nada. Ni libros, ni nada. Ni libros, ni vajilla, ni muebles. Lo encontramos así. Lo que nos extrañó es que todo estuviera abierto. Y es cuando nos dimos cuenta que nos habían robado. En el salón que tienen para los cursos se encontraron todos los armarios abiertos porque los ladrones iban a por cosas mucho más útiles, como ¿cuáles?
pues como ordenadores, el proyector que teníamos de cine, las cajas que teníamos dinero, que se encontraba en este armario. Que además tenía candado. Tenía candado, pero el candado no lo tocaron y abrieron y rompieron la manilla del otro armario para poder abrirlo. ¿Cuánto dinero tenían en la caja? Pues en la caja, vamos a decir, entre comillas, fuerte, que es de estas que van con una llavecica, había unos 100 euros, y en una cajita pequeña teníamos lo que ponemos las mujeres que venimos a hacer cursillos, pues 1 euro para hacer el café y una magdalena que nos tomamos cada vez que venimos a trabajar. Con el valor de los ordenadores, el proyector, ¿cuánto han contabilizado con el ayuntamiento que se han llevado de aquí? Pues, no sé, entre 2.000 y 3.000 euros seguros. Después de muchos años de esfuerzo han logrado tener su lugar para coser, para cocinar, para sus manualidades, y lo que más rabia les da es eso, ¿no?, que han robado en su lugar. Pues lo que más rabia nos da es el esfuerzo que hemos tenido que hacer durante 7 años para tener todo lo que tenemos, y que en un momento nos hayan sacado pues lo que tanto nos ha costado conseguir, porque cuando empezamos no teníamos ni en el valor de un hilo, y poco a poco, gracias al alcalde y gracias al esfuerzo de todas las amas de casa, hemos logrado tener lo que tenemos y de la manera que lo tenemos. Tan solo hay unos 200 habitantes en Torrevelilla y ya es la tercera vez que roban. En otras ocasiones, material de construcción. Desde hace meses, los vecinos de esta localidad cierran sus puertas a conciencia. Bueno, la ventaja que tienes aquí es que por lo menos hay más constructoras y en un momento, en dedicándole 2 horas de tiempo, pues ya ves un poco la oferta que hay. Enseguida les llevamos en busca de la mejor casa, pero antes regresamos hasta la Feria de Gea de los Caballeros y atentos todos ustedes a la maqueta que ha encontrado Jennifer. Hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos de nuevo. Mira, Alba, mira qué maqueta, como tú bien dices, más bonita. Bueno, no está todo Egea, está una parte, pero está bastante conseguida. César Sanz, ¿quién ha hecho esta maqueta? La maqueta la han hecho los chavales del centro, de los usuarios de Adistiv, y representa... Es la Asociación de Disminuidos Psíquicos de las 5 Villas. De las 5 Villas, eso es, sí. Parte de ellos han hecho un curso de mensajería y en esta maqueta representamos la zona por la que ellos pasean y hacen los recados que les encargamos los mayores y demás. Bueno, porque yo creo que las ferias, como dice César, es una manera también, Alba y todos los espectadores, de enseñar lo que el trabajo de muchas asociaciones, aparte de ver lo que otros expositores vienen aquí a vender, pues enseñar cómo colaborar con algunas asociaciones. Y seguimos viendo más cosas en esta feria de Egea. Bueno, tenemos por este lado bisutería, que tenemos aquí, también bisutería por este otro lado. Aquí tenemos artículos varios y llegamos a uno de los stands, que es el que tenemos aquí, que a mí antes me ha llamado mucho la atención cuando he venido. Y está aquí ya Diana Martín esperándonos. Uy, qué bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién ha hecho estos trajes? Que me está preguntando Alba. Bueno, no está preguntando aún, pero sé que era su segunda pregunta. Ha dicho, qué bonito. Mi madre es la que los confecciona. Pero ella hoy no ha podido venir, entonces estás tú en su representación. Representándola. Mi madre confecciona para tiendas, para particulares, y también da clases de indumentaria en varios centros cívicos y en una parroquia. Claro, yo ya he venido aquí a mostrar su saber hacer, ¿no? Claro, exactamente, para promocionarse. Mucha gente, de hecho, me está pidiendo tarjetas porque dice, confeccionáis, pues quiero comprarle un traje para mi nieto, muchas mujeres un poco más mayores. Y luego estos trajes, Diana, aparte de ver o enterarse dónde pueden conseguir uno parecido, ¿los pueden adquirir aquí en la feria o eso ya es más difícil? Sí. ¿Qué precio podría tener un traje de estas características como los que nos acaba de enseñar nuestro compañero Fernando? Que es de labradora, ¿vale? Si fuera de gala sería un poquito más caro porque las telas van a ser sedas, brocados. Pero el de labradora completo, incluyendo las telas, los paños, en torno a unos 500 euros. 500 euros. Confección y telas. Claro, pero luego hecho aparte a mano ya todo lo que te quieras gastar artesanal. en complementos. Pendientes, medallas de la Virgen. Que también tenemos por aquí bastantes complementos. Para el pelo, peinetas, todo. Diana, ¿qué tal está resultando esta tarde? Porque ahora mismo en este pasillo, cuando llega la tele, se vacía un poco porque se asustan, pero el goteo en realidad hay que decir que es constante. ¿Estáis contentos? Sí, la verdad es que no está yendo mal. Para ser el primer día, porque pensamos el viernes, bueno, no es todavía sábado, mucha gente trabaja todavía, pero está funcionando bien, la gente viene.
Pues mucha suerte y que pases buen fin de semana. Seguimos por aquí viendo más cositas y os quiero enseñar otra cosa que también tiene mucho que ver con los trajes aragoneses, con la indumentaria, y es lo que tiene aquí Esther Jiménez, que es que a mí me ha encantado este stand. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes. Ven por aquí, así dejamos que nuestro compañero entre y vea esa cantidad de mantones de Manila y mantillas, ¿verdad? Mantones de Manila y mantillas, sí. Además, tú también eres una de estas expositoras que no eres de aquí, de la zona, sino que has venido desde Zaragoza. Y además vienes recién aterrizada de otra feria en Ávila. Sí, ahora mismo tenemos otra en Ávila. Ah, ahora tenéis otra. A la vez. Y bueno, y un mantón de Manila, como estos que estamos viendo, por ejemplo, ¿quiénes los compran? Pues mucha gente. Aquí en el pueblo hay mucha tradición de mantones, por supuesto, y gustan los mantonazos. Aquí compra mucha gente. O sea, y ya no solamente para trajes típicos, me imagino que también pues para ahora, para bodas, arados. Sí, para un evento que hace falta, pues qué sé yo, pues una noche para ir a cenar a un sitio chulo, que no hace falta ir de boda. Bueno, Esther, pues muchísima suerte y recuerden, la cita la tienen aquí en Ejeda de los Caballeros hasta el domingo. Una cita que es un referente de toda la comarca de las 5 villas. Gracias, Jennifer. Ha llegado la primavera y todos queremos sentirnos un poco más guapos. La última moda entre los jóvenes, atención, las lentillas de colores. ¿Quieren saber cómo cambiar el color de sus ojos? Se lo mostramos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Antes les contamos que la Capitanía General de Aragón está a punto de celebrar sus 300 años de historia. Con motivo de este aniversario quieren invitar a todos los aragoneses a visitar su casa. Vean. Bienvenidos al Palacio de la antigua Capitanía General de Aragón. Es un palacio que fue construido en 1893, tiene 118 años y fue construido ex proceso para ser sede del Palacio de Capitanía. Próximamente vamos a cumplir 300 años y me gustaría que pasarais para conocer el palacio por dentro. Esta es la escalera que se llama la escalera de Palafox. Como curiosidad te comentaré que la alfombra es original de la Real Fábrica de Tapices de Aranjuez y accede a un rellano donde está una estatua del general Palafox que está hecha en bronce, que originalmente viene de las piezas de artillería que participaron en la defensa de Zaragoza. Bueno, como detalle de la estatua podemos observar la posición del general. El general Verdier le había entregado la capitulación, sus condiciones de capitulación dicen que ponía paz y capitulación y le responde con guerra y cuchillo. Ahora hemos entrado ya en la parte noble, propiamente dicha. Sí, exactamente. Estamos ahora mismo en el comedor. El techo está artesonado, tiene azulejos de la fábrica de la Cartuja en Sevilla, las paredes están decoradas con tapices, el principal representa al rey Alfonso llegando a Motril en Granada. Ahora entramos en el Salón del Trono, es una réplica exacta del Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. Es así porque el capitán general representaba al rey en su jurisdicción, entonces como representante de él tenía una réplica del Salón del Trono. Otra curiosidad que te voy a contar de este salón es que hay una serie de rosetones de madera y de metal que representan los escudos de España y el escudo de Aragón. En este caso tenemos aquí representado el escudo de España, Navarra, Aragón, León y Castilla. Y ahora estamos en el Salón Rosa o antesala de recepciones. Efectivamente, es una sala que, se llama rosa por el color el color del mobiliario. Podemos ver como curiosidad la alfombra que también es original, el mobiliario del siglo XVIII y luego los 4 cuadros que tenemos en las esquinas de la habitación que pertenecen a diferentes museos y están aquí en depósito. Bueno, esto es un pequeño secreto que tiene el palacio y es una escalera de caracol hecha de madera y bronce cuyo fin es el acceso del general desde su despacho, que está justo debajo, hasta la zona noble, que está aquí arriba. Y desde este mirador imaginamos que habrá cambiado mucho la vista, ¿no?, de lo que veían desde aquí los generales. Pues sí, la verdad que ha cambiado bastante. El mirador se construyó en 1918 y desde aquí el capitán general podía ver las tropas bajando desde el acuartelamiento de Castillejos, lo que es ahora está en Torrel. Solo me resta invitar a todo el personal que quiera visitar el edificio a que venga y lo disfrute porque es de todos. Cambiamos de asunto y ahora sí conectamos con nuestro compañero Antonio, porque parece, Antonio, que las lentillas de colores están de moda. Y tan de moda, Alba, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.
tan de moda que todos los jóvenes se quieren apuntar a esto. Y es que, claro, como comentaba hace unos minutos, ha llegado la primavera. Queremos todos sentirnos muchísimo más guapos, muchísimo más relajados. El rollo este del ligoteo y tal, ¿sabes? Y claro, entra mucho por la mirada, ¿sabes? Por la mirada. Y esto de tener los ojitos claros, pues como que gusta más. Mira, fíjate, tenemos aquí a Sonia. ¿Quién diría que esos ojos grises que se ha puesto no son suyos? Pues lo siento mucho, señores, no son suyos. Está muy guapa con los ojos marrones, pero hoy se los ha puesto grises. Tenía ella ese antojo. De todas maneras, esta práctica que tienen ahora los adolescentes, hay que tener muchísimo cuidado con ellas, porque sobre todo tiene que estar bien supervisada por un profesional. Por eso nos hemos venido esta tarde con Paco, porque él nos va a dar un poco las directrices que hay que seguir a la hora, muy buenas tardes, Paco, buenas tardes, de cambiar el color de nuestros ojos. Efectivamente, no hay que olvidarse que las lentes de contacto es un producto sanitario y como tal hay que tratarlo. Nosotros siempre recomendamos a todos nuestros clientes que se adquieran siempre a través de un canal, sea oftalmólogo, sea óptica, sea el que sea, pero siempre a través de un gran profesional. Es muy importante, las lentes de contacto no es cualquier cosa, necesitan unas medidas, necesitan unos diámetros, necesitan unas características muy especiales para cada ojo. Entonces, lo importante es que esté siempre bajo la supervisión de un profesional. Ahora estamos viendo a Nerea que le hemos puesto una lente de contacto en su ojo derecho. El cambio, ¿verdad? Exacto, para que podamos ver la gran diferencia de su ojo izquierdo, que es natural, al ojo derecho que le hemos puesto pues la lente de contacto cosmética. Es una lente de contacto que, como veis, pues, es en color azul y que cambia muchísimo lo que es el estilo, el concepto de la mirada. Muchos jóvenes, Paco, lo hacen porque se fijan en sus ídolos, ¿no? Sí, efectivamente, no cabe duda que pues desde 1995, año 2000, comienza pues lo que es un poco el cuidado del cuerpo, el atender a todas estas cosas, y no cabe duda que los jóvenes en este momento son quien más lo demandan. Hay también un cierto público, sobre todo femenino, de una cierta edad, que lógicamente lo que desean es quitarse unos añitos de encima. De todas maneras, quien se va a cambiar hoy el color de ojos, voy a ser yo, Alba. ¿Qué te parece la idea? Pues me lo imaginaba, Antonio, que tú no podías estar ahí y no probar esas lentes de contacto de color. ¿Y de qué color? Voy a poner unos ojos grises, le vamos a decir a Sonia que me deje sitio, voy a sentarme en este trono y bueno, ya, yo tengo unos ojos muy bonitos, Alba, no es por nada, marrones muy bonitos como la mayoría de españoles. Pero Paco, que lleva más de 60 años trabajando en esto, Paco padre, me va a cambiar los ojos, yo no sé si esto me va a doler, ve narrándonos tú, Paco hijo. No, realmente no te va a doler absolutamente nada. No cabe duda que al ser la primera vez, pues siempre vas a observar que es una sensación extraña. Paco lo primero que ha hecho antes de nada ha sido, lógicamente, lavarse las manos para comprobar que todo es correcto. Ahora, en este momento, te acaba de colocar la lente de contacto, no notas nada, aunque tú tienes una sensación un tanto extraña, de tal vez incluso lagrimeo, pero ahora ya podemos comprobar que casi, desde aquí, naturalmente, se te ve casi un ojo verde. Ahora Paco te coloca la segunda lente. ¿Va a colocar la segunda y todo? Sí, si tú te atreves, si eres valiente. Yo me atrevo, no sé si hay tiempo, supongo que sí. Paco... No duele nada, pero veo un poco borroso. Bueno, ten en cuenta que es el primer momento, claro, no has usado nunca lentes de contacto. Entonces, ahora lo que ha ocurrido es que has creado muchísima lágrima y tienes esta sensación de ver borroso. La lente en este momento está fluctuando sobre la lágrima de la córnea. Como verán el público, se está colocando en su sitio alrededor del iris y ya pues prácticamente está en su sitio. No te asustes, Antonio. Antonio, lógicamente, es que es la primera vez que le colocamos unas lentes de contacto. Exacto. Pero bueno, ahora tal vez está faltando un poquito de lágrima. Pero bueno. Falta lágrima, Alba, falta lágrima, hija. No me han podido colocar la segunda, pero bueno. Bueno, pero ahora mira el resultado. Fíjate en el cambio. Maravilloso, ya te contaré cómo me queda la segunda, ¿vale? Venga, pues estás guapísimo, que lo sepas, aunque solo te veamos un ojo. Gracias, Antonio. Y seguimos, ha pasado ya por Madrid, Sevilla, Bilbao, Barcelona y otras ciudades, pero por fin les podemos decir que el mejor marisco gallego llega a Zaragoza y nuestra compañera Cristina, pues como está, emocionada. Hola, Cris. Hola, Alba, bueno, estoy emocionada, encantada y te diría que por muchas razones. La primera porque es viernes, porque hace una temperatura primaveral y porque aquí está el mejor marisco gallego. Ya sabes cómo me gusta a mí el marisco, aunque vamos a tener que hacer una pequeña prueba porque acabamos de ver el marisco cocido. Aquí tenemos a Manolo, que es el encargado de este stand y el que está trayendo además de Galicia todo este marisco, y tenemos que enseñar el marisco vivo, que esta es una de las atracciones que también tiene esta feria, ¿verdad, Manolo? Solamente. Pero que tiene su cosa, ¿no? Bueno, yo he estado aquí, ya me han enseñado a familiarizarme. Bueno, Alba, empiezo por los fáciles. En este caso tenemos aquí... Bueno, espera, que estoy con mucha confianza. Esto es un buey, ¿verdad, Manolo? Correcto, un buey. Y este es de los que, bueno, por eso digo los fáciles,
porque aquí tenemos también a las estrellas de este marisco. Manolo se ríe, pero estos son los que me dicen que tenga cuidado, porque mira qué pinzas tiene este bogavante. No, le coges muy bien, ¿eh? Que como decimos, está vivo. ¿Y por qué está vivo? Bueno, pues porque es que hace unas horas estaba en Vigo y se ha traído así aquí, ¿verdad, Manolo? Ha salido a la 1 de la tarde de Vigo y hoy por la noche ya ha llegado aquí. Y así todos los días, prácticamente un día, 2 días, tenemos aquí el marisco vivo todos los días. Bueno, esto es el marisco que decimos vivo en este stand, que se puede hacer cocido a la plancha, pero les vamos a enseñar, fíjense en esta mesa, bueno, pues todo esto que tenemos aquí, esto nos lo comeríamos por 50 euros, ¿no? Para que la gente se dé una idea, todo esto sería el menú que tenemos por 50 euros, Manolo, que yo creo que es parte también del secreto de esta feria, ¿no? Este precio. La calidad y el precio, que tenemos un precio muy asequible. No hemos variado el precio desde el año pasado prácticamente hasta este año, está el precio igual. Bueno, y la calidad, sobre todo. Uy, eso está bien decirlo porque la gente se quiere animar, sabe que está aquí. Aparte de Manolo, vamos a hablar con Pilar, que es la pulpeira, que es de Carballiño. Carballiño, para quien no lo sepa, es un municipio del interior de Galicia. Sí. Y yo le decía que, bueno, pues como una pulpeira del interior, y que me dice ella que es una tradición que son los mejores sitios, ¿no? Hace muchísimos años, más de 500 años. Es una tradición, es un pueblo. Es lo que dice que no sé, bueno, pues que en el interior no se hace mejor pulpo, ¿verdad? Sí, mejor que en ningún sitio. Ya es la fama de Carballiño por todos los lados, por donde vamos. Es algo muy tradicional. Y la fama del pulpo gallego, que eso es lo que conocen mucho. Les voy a contar una curiosidad, y es que de todas las ciudades que han visitado, y mira que han estado en muchas, en Zaragoza fue donde mejor les recibieron el año pasado. Y yo creo que porque ofrecen cosas como estas, aquí vemos lo mejor de la gastronomía gallega. Si hablamos del mar, Manolo, esto no siempre se puede degustar, y además con esta calidad, ¿no? Es cierto, ¿Qué nos recomendarías de todo esto? Hombre, ya verás, aquí tenemos vino albariño, empanadas, tartas, quesos. Madre mía, qué hambre. Y una buena noticia, Alba, que te voy a contar, que me ha dicho Manolo, dice que todo el equipo tiene mucha hambre. Yo le he dicho de broma, digo, entonces yo todo lo que toque ya no lo podéis vender, porque ya lo he tocado yo. Entonces yo le he dicho, todo lo que toque, yo me lo puedo quedar, ¿no? Te lo puedes quedar, te lo puedes comer. Tocado, más. Sí, pues me lo ha dicho, pues mira, aprovecho, esto para mí, esto para mí, esto para mí también, Alba, así que esto os lo voy a llevar al equipo, que ya no lo pueden vender, pero no nos vamos de esta feria, porque yo me voy a quedar un rato más, porque nos van a cocinar un plato exquisito, en este caso, arroz con marisco, que cocinaremos dentro de unos minutos. Como no podía faltar esa receta. Volveremos, Cristina, gracias. Y hoy termina el primer periodo de prueba del tranvía de Zaragoza. En los últimos 15 días, 24.000 personas de diferentes asociaciones y colectivos han tenido la oportunidad de subirse en él. A partir del lunes y hasta el 19 de abril, todos los ciudadanos que quieran podrán viajar de manera gratuita. Eso sí, no deben olvidarse de validar la tarjeta, una manera de comprobar cómo funciona este medio de transporte. A partir del día 19, el tranvía concluirá el periodo de pruebas y comenzará a funcionar de manera oficial. Y mientras estamos pendientes de este estreno, otra alternativa es disfrutar de los clásicos deportivos que participan en la 5ª edición del Rally Internacional, que recorre las hospederías de Aragón. Francisco, usted tiene aquí una joya, una de las joyas que van a participar en este rally. Pues evidentemente, estoy muy contento de ella y espero que se porte como siempre lo ha hecho, fantástico. ¿Qué modelo es? Es un Jaguar modelo D, es un Jaguar que hicieron básicamente para la competición y es un vehículo que ganaron 3 años las 24 horas de Le Mans. ¿Qué precio podría tener en el mercado ahora mismo este coche? No lo sé, porque yo realmente este coche lo compré hace 20 años y lo fuimos restaurando. Yo creo que alrededor de los 450, 500 mil euros. Sí, es el 5º año consecutivo que lo hacemos y estamos muy contentos, sobre todo por la lista de inscritos que tenemos, la calidad de los coches y bueno, y el desarrollo del rally, que como siempre lo pasamos fenomenal, visitamos lugares muy interesantes y creo que todos los participantes salen muy contentos. Esta noche han dormido aquí en Zaragoza y hoy se emprende la primera etapa. Sí, es la primera etapa, además la etapa más dura porque visitamos Motorland. En el circuito de velocidad también se hará una prueba no competitiva, pero que sí que podrán derrapar, podrán correr todo lo que quieran. Y después de ahí vamos a la hospedería del Monasterio de Rueda a comer y finalmente en San Juan de la Peña, que son casi 400 kilómetros. Joan, estamos ante el modelo más antiguo que va a competir, más que competir, disfrutar de este rally, ¿no? Sí, este auto es de 1928. Por tanto, tiene 83 años, ¿no? Está ya prejubilado, ¿no? Sí. ¿Corre? Sí, corre, naturalmente. ¿Qué modelo es?
Esto es un Bugatti de competición, tipo 37, llamado también GP por Grand Prix. Es el antecesor de la actual Fórmula 1. La diferencia, dijéramos, principal respecto a un coche normal, en este caso, es que lleva el cambio de velocidades, la palanca del cambio de velocidades la lleva externa. Pietro, será una lástima no poder correr, ¿no? Porque realmente es una ruta turística, no es una carrera, y el llevar estos cochazos y no poder acelerar un poquito, ¿alguna vez se pasan el límite? Hombre, poco porque como ahora se llevan el coche, si tomas una multa muy fuerte, prefiero que no me lo lleven, vaya. ¿Qué les parece estos coches? Ay, una preciosidad. Estupendo, son extraordinarios. Una joya, el que pueda tener esto. El que pueda, ¿no? Claro. ¿Qué le gustaría a usted pilotar de los que ha visto? Oye, precioso. Todos son preciosos, que son muy bonitos, sí, cualquiera de ellos. Muy bonito, me gusta mucho y me encanta ver estos coches. Todo es una ocasión poderlo ver. Al menos los tienen aquí para verlos, ¿no? Y disfrutar de ellos. ¿Han dejado tocarlo o no? No. No somos de la... Acérquese, tóquelo. Bueno, con eso me conformo. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Sara, es usted la única mujer que va a pilotar un coche en este rally. ¿Cómo se siente? Muy cuidada, se nota mucho y entonces me miman quizás demasiado. Sí. Bueno, háblenos de su coche. Este es un Bristol 401, que Bristol era un fabricante de aviones que hicieron suspensión de pagos la semana pasada, con el cual ahora no sabemos si habrá recambios, que hasta ahora era fácil. Y empezaron este modelo en el 48 y este es el 51. Ahora lo están poniendo a punto, ¿no? Para empezar la etapa. Arreglando la relentina y alguna cosa de estas y comprobando que no ha sufrido del viaje de llegar aquí. Es muy bonito, nos encantan los coches, hacemos fotos y vemos otra parte del rally que ellos no ven. Ellos están preocupados por los motores y nosotras estamos preocupadas pues con los coches, con las fotos y con el buen tiempo, que eso es muy importante. Supongo que le dirán al marido más de una ocasión, baja un poco el acelerador, ¿no? Y vamos a ir un poquito más despacio, ¿o no? No, la verdad es que nos gusta correr también a nosotras. Sí. O sea, vosotras le pedís que acelere más. Ir descapotables, nos gusta. The unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless. Con esas joyas automovilísticas nos marchamos a publicidad, pero si quieren comprar o alquilar una vivienda, sigan muy atentos a nuestro programa porque enseguida les decimos dónde pueden encontrar auténticas oportunidades. Y les contaremos cómo trabaja. Y además en este mes de abril estamos de celebración. Aragón TV cumple 5 años en buena compañía, la suya. Hoy les queremos hacer un recorrido por este periodo de tiempo en el que hemos creado una televisión cercana a todos ustedes. Además serán ustedes los que nos digan cuáles son sus programas favoritos. Vayan pensando.